Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además hoy es nuestro día de ayuno y oración número 16. Si no puedes hacer ayuno, únete a nosotros en oración y lo más importante, únete para alimentarnos de la palabra de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Antes de iniciar con el pasaje del día de hoy, vamos a hacer una oración. Señor Dios, en esta hora venimos ante ti, Papito Dios, a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas, a darte gracias, Señor, por un día más de vida. Papito Dios, ponemos en tus santas y benditas manos este ayuno del día de hoy, que es el número 16. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para culminar con éxito estos 21 días de ayuno. Ponemos en tus santas y benditas manos las intenciones de este ayuno, Señor. Primero que todo, te rogamos, Señor, que esa ley en Colombia que permite matar bebés hasta el 6º mes de embarazo sea abolida, destruida, Señor. Rogamos que seas tú poniendo el temor de Dios en las mentes y los corazones de los congresistas, senadores, diputados, de los legisladores, de todos aquellos que están en eminencia en Colombia. Ayúdanos, Señor, quita las vendas de sus ojos, rompe todo velo de mentira en su vida, ábreles los ojos y los oídos espirituales. También te pedimos, Señor, por Ucrania, piedad y misericordia para Ucrania. Ayúdalos, Señor, no los dejes ni los desampares. Te rogamos, Señor, que todos los moradores de Ucrania se conviertan a ti, que no le den la gloria a Ucrania, sino a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo pedimos al Padre Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ahora sí leamos el pasaje de hoy que se llama La elección de Israel. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 29. Pero realmente hoy vamos a leer solamente hasta el versículo 16. Leamos los primeros 3 versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo decía la verdad de lo que sentía. Él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque muchos de sus hermanos israelitas, es decir, del pueblo judío, se perderían. No irían al reino de Dios, sino al infierno, porque rechazaban a Cristo. El apóstol Pablo dice que él mismo desearía ser anatema si es que eso permitiera que todos se salvaran. Un anatema es un objeto maldito, separado de Dios, separado de Cristo. Josué capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¡Wow! Un pequeño paréntesis para los que nos ven por primera vez. Ahí dice Jehová porque la Biblia que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960, pero nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta y que ellos tienen otra Biblia. Su Biblia que está recortada y que no tiene muchas de las cosas que tiene la palabra de Dios. Ahora sí continuemos. ¿Tú cuál Biblia debes leer? Lee la que tengas en tu casa, pero léela. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo,
sea anatema, el Señor viene. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El anatema, como ya lo explicamos, es un objeto maldito, separado de Dios, separado de Cristo. Dios nos libre. Entonces el apóstol Pablo dice que si por él fuera y le dijeran algo como: todos se pueden salvar si tú te condenas, él decía que aceptaría esa opción con tal de que el pueblo judío se salvara y no se perdiera. Obviamente esa opción no existe porque el único camino para llegar al Padre es Jesús. No hay otro camino. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, pero nos da a cada uno de nosotros libre albedrío. Ya cada quien decide si escoge la vida o la muerte, la vida eterna o la muerte eterna, dependiendo de si acepta a Cristo o si lo rechaza. Segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo que quiere es que todos se arrepientan y se salven. No como algunos piensan, que es que Dios se demora y retarda su promesa y que quién sabe cuándo va a venir, porque lo están esperando desde hace 2000 años y nada que viene, y así dicen muchas personas. Pero lo que no entienden es que Dios es misericordioso y Él ya tiene definido un día y la hora que solo Dios conoce. Dice la palabra de Dios que ni siquiera los ángeles del cielo saben el día y la hora, solo Dios lo conoce. Lo que pasa es que Dios tiene misericordia y quiere que todos se arrepientan. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita en el mundo está escrito en la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús en Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras y muchas otras cosas más que ya hemos leído y explicado. Pero ¿para qué? Y dice también el Señor Jesús: no os turbéis, pues es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Porque muchas personas, al ver lo que está pasando en el mundo, se arrepienten, vuelven a Dios y se salvan, que es lo más importante. ¿A dónde iremos cuando muramos? ¿Iremos a la vida eterna o a la condenación eterna? Y Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Pero para eso deben arrepentirse de todo pecado y maldad y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Deuteronomio 30:19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da libre albedrío de escoger la vida o la muerte. Sin embargo, por extraño que parezca, muchos eligen la condenación eterna. Leamos nuevamente el versículo 3 y leamos también el versículo 4. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De los israelitas son la adopción, porque Dios les permite ser hijos de Dios
al recibir a Jesucristo en su corazón. La gloria, porque Dios manifestó su gloria físicamente desde el tiempo cuando ellos estaban atravesando el desierto hacia la tierra prometida. Éxodo 24, versículos 16 y 17 dice: Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¡Wow! ¿Te imaginas? Dios mostró su gloria físicamente a los ojos de Israel. ¡Wow! Tercero, el pacto. Porque Dios hizo pacto con sus padres, y el sello del pacto fue la circuncisión, como ya lo leímos en el video El ejemplo de Abraham, del cual te dejo el link en la cajita de descripción. La promulgación de la ley, porque los israelitas fue el pueblo que Dios escogió para revelarles la ley de Dios. El culto, porque ellos fueron el pueblo que Dios escogió para revelarse a ellos, para darse a conocer a ellos, para que le adoraran y ellos fueran su pueblo y Dios fuera su Dios. Y las promesas, son todas las promesas que Dios les ha dado en la palabra de Dios. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios los eligió para que, según la carne, de ellos naciera el Mesías, el Salvador, Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, con todo eso tan hermoso que Dios les dio, ellos lo rechazaron. Algunos lo rechazaron porque hay un remanente, el remanente de Dios. Versículos 6 y 7. Porque la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Realmente no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Mira, Abraham tuvo otros hijos, pero Isaac es el hijo de la promesa. Cuando la Biblia habla de la descendencia de Abraham, es a través de Isaac. Recuerda que primero Dios eligió a Abraham. Abraham tuvo varios hijos, pero Isaac es el hijo de la promesa de Dios. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. A Jacob Dios le cambió el nombre por Israel y de él nacieron 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos Abraham, Isaac, Jacob, que es el mismo Israel, y de ahí las 12 tribus de Israel. Pero realmente no todos los que descienden de Israel o Jacob, según la carne, son israelitas, porque para Dios lo importante es la fe. Y si ellos no tienen fe, si rechazan a Dios, no pueden ser hijos de Dios, ni recibir las bendiciones de Dios, así sean descendientes de ellos según la carne. En cambio, nosotros que no somos judíos, que no provenimos de Abraham, Isaac, según la carne, sí somos hijos de Abraham por la fe. Bendito y alabado sea el Señor. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe,
Estos son hijos de Abraham. Gloria a Dios. Así que cuando la Biblia habla de la descendencia de Abraham, de los hijos de Dios, también se refiere a ti y a mí por la fe. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Sigamos leyendo versículos 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Isaac es el hijo de la promesa, porque fue la promesa que Dios le dio a Abraham y a su esposa Sara. Versículos 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Antes de que Jacob y Esaú nacieran de Isaac su padre, Dios les dijo que el mayor serviría al menor. Es decir, repasemos. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a dos mellizos, Esaú y Jacob. Jacob es el mismo Israel. Jacob o Israel era el menor, pero Esaú, siendo el mayor, serviría al menor, a Israel. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios eligió al menor, a Jacob, que es el mismo Israel, y aborreció a Esaú. Ellos dos, Jacob y Esaú, eran muy diferentes, eran tan diferentes que peleaban desde el vientre de su madre. Dios mío. Génesis capítulo 25, versículo 23 dice, le está hablando Dios a Rebeca, la esposa de Isaac, es decir, la mamá de Esaú y Jacob. Dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Mira, Dios es quien conoce y escudriña los corazones y las verdaderas intenciones del corazón. Nosotros los seres humanos solo vemos las caras, la apariencia externa y nada más. Pero Dios no. Dios ve el corazón y escudriña lo más profundo del corazón y Dios lo sabe todo, absolutamente todo, aún antes de que acontezca. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios ya sabía, aún antes de que aconteciera, aún antes de todo eso, Dios ya sabía que Esaú iba a aborrecer los planes de Dios. Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¡Wow! Versículos 14 y 15 de Romanos 9. Sigamos leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es el creador con C mayúscula de todo el universo. Entonces, Él es el que sabe lo que se debe hacer o no. Solo Dios lo sabe. Él es el que dice qué está bien y qué está mal. Él es el dueño y señor del universo, el creador, el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso, gloria a Dios. Ven, Señor, ven, Papito Dios. Llévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigamos leyendo, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere. No depende de voluntad humana, sino de Dios, del que Él quiera tener misericordia, porque Él es Dios todopoderoso, soberano y eterno. Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Wow! Bendito y alabado sea el Señor, que Dios, en su soberana majestad, tuvo misericordia de ti y de mí. Así como lo leímos ayer, te ruego que mires el video de ayer. Dios nos eligió, nos predestinó, nos dio salvación y vida eterna. Somos escogidos por Dios para que un día despertemos a su semejanza. Muchos otros no tienen esa bendición. Entonces ahora te pregunto, después de entender esto, te pregunto, ¿no debemos entonces dedicarle más tiempo a Dios en nuestras vidas con toda nuestra alma, mente y corazón? Y hacer de Él nuestra prioridad, la prioridad número 1 en nuestras vidas. Dios te eligió a ti, no lo desperdicies. No todos tienen esa bendición. Muchos incluso lo rechazan. Tú no la desperdicies.